Estamos hoy reunidos así, de esta forma virtual, para asistir a la defensa del trabajo final de carrera de Agustín Fariña y Santiago Iglesias, que han hecho la carrera juntos y bueno, también están defendiendo juntos hoy su proyecto final de carrera. El proyecto final de carrera fue dirigido por Fabio Riñón y se titula Muro de suelo mecánicamente estabilizado, caso de aplicación en planta de trituración de granito. Los jurados son, además de Fabio Riñón, Emanuel Laportilla y Viviana Bonavetti. Bueno, como bien nos presentó Viviana, yo soy Santiago Iglesias y Agustín Fariña, y vamos a presentar nuestro proyecto final de carrera, llamado, que titulamos Muro de suelo mecánicamente estabilizado, caso de aplicación en planta de trituración de granito. El proyecto surgió a partir de nuestra participación como supervisores civiles en la construcción de una planta de trituración de granito en Avellaneda. Se construyó en el predio La Cabañita, que está ubicado cerca de la planta Olavarría de Cemento Avellaneda. En la obra hubo muchas estructuras civiles, pero la que nos llamó particularmente la atención fue el muro de suelo mecánicamente estabilizado, ya que es una estructura cada día más utilizada y nos llamó la atención el procedimiento constructivo y el comportamiento estructural que tiene. Por eso decidimos investigar para adquirir mayores conocimientos acerca de las normativas vigentes, los componentes del sistema y el comportamiento estructural, y compartir nuestra experiencia vivida en obra para dar a conocer el sistema utilizado, mostrando el proceso constructivo, las ventajas obtenidas con la elección de este sistema y exponer algunos inconvenientes que surgieron durante el transcurso de la obra. Bueno, los inicios del muro de suelo mecánicamente estabilizado fueron dados por Henri Vidal, que era un ingeniero y arquitecto francés, que en 1963 patentó un sistema llamado tierra armada, que consistió en mejorar las propiedades mecánicas de un terraplén mediante la incorporación de tiras de acero conectadas a un paramento frontal metálico. Luego de Henri Vidal hubo varios sistemas que fueron surgiendo a lo largo de los años, pero todos tienen el mismo comportamiento estructural y se diferencian únicamente por las características de sus componentes. Los tres componentes principales de los muros de suelo mecánicamente estabilizados son los revestimientos, los refuerzos y el relleno reforzado. El revestimiento cumple la función de proteger al relleno reforzado, evitando erosión y desprendimientos localizados, y también cumple una función estética. Como se ve acá, viene de distintas formas, tamaños, texturas, e inclusive en muchos casos se puede doblar los refuerzos para utilizarlos como cara vista del muro. Los refuerzos son elementos sometidos a tracción que se incorporan dentro del relleno reforzado para mejorar sus propiedades mecánicas, y vienen refuerzos metálicos o geosintéticos y de distintas geometrías, pueden ser tiras, mallas, láminas continuas. Después el relleno reforzado es en el cual se encuentran los refuerzos, trabajando todo como una sola estructura, y tiene que tener buenas propiedades, tiene que estar bien seleccionado para que la interacción entre el suelo y el refuerzo sea la adecuada. Adicionalmente, la mayoría de los muros se proyectan con sistemas de drenaje, que pueden ser sistemas de drenaje externos o sistemas de drenaje internos. Los sistemas de drenaje externos, en general, son canaletas que se ubican cerca de la cara del muro o a veces detrás de los refuerzos, y se encargan de captar el agua de escorrentía superficial para alejarlos del relleno y evitar la infiltración. Los sistemas de drenaje interno, por lo general, son filtros de grava envueltos con geotextil y se encargan de captar el agua de infiltración superficial o el agua subterránea también. Se colocan debajo y detrás del muro, en el caso de captar agua subterránea, y detrás del paramento, en el caso de captar agua de infiltración. Además, hay otros dos
suelos que hay que tener en cuenta y que se necesita saber las propiedades para poder dimensionar un muro, que son el relleno retenido, que es la principal fuente de presiones que actúa sobre el relleno reforzado, y el suelo de fundación, que debe resistir los esfuerzos transmitidos por el muro. Bueno, para investigar y comprender el comportamiento de esta tipología de muro, nosotros estudiamos el Manual de Diseño y Construcción de Muros de Tierra Estabilizados Mecánicamente y Taludes de Suelo Reforzado, que pertenece a la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos. Este manual explica un método de diseño que utiliza factores de carga y resistencia y establece que a todo muro de suelo mecánicamente estabilizado se debe realizar un análisis de estabilidad externa y un análisis de estabilidad interna. Para el análisis de estabilidad externa se considera el macizo reforzado como un bloque rígido que soporta las cargas externas actuando por su propio peso como un muro de gravedad. Por lo tanto, se le deben realizar las mismas verificaciones que a cualquier muro de gravedad, que consisten en verificar el deslizamiento, el volcamiento, verificar la capacidad portante del suelo de cimentación. También realizar un análisis de estabilidad global, considerando superficies de falla que engloban tanto al suelo de fundación como a la estructura del muro, y puede ser necesario para muros complejos realizar un análisis de estabilidad compuesta, considerando superficies de fallas que atraviesan además el macizo reforzado. En cuanto a la estabilidad interna, es un análisis que es propio de esta tipología de muros, porque se encarga de estudiar el comportamiento dentro del macizo reforzado y además permite interpretar el concepto de suelo reforzado. Lo que sucede internamente en estos suelos es que cuando un macizo se carga verticalmente, sufre deformaciones verticales por compresión y al mismo tiempo deformaciones laterales por tracción. Si en esta masa de suelo se introducen refuerzos, estos impiden el movimiento de las partículas que están en contacto con ello y por lo tanto disminuye la deformación del macizo a causa de la interacción suelo-refuerzo y en consecuencia mejora las propiedades mecánicas del suelo. Esta interacción entre el suelo y el refuerzo se puede producir a través de dos mecanismos que pueden ser la fricción o la resistencia pasiva, dependiendo de la geometría que tenga el refuerzo y también de la rigidez de sus componentes. En el caso de la fricción se da por el rozamiento de las partículas del suelo con toda la superficie de los elementos longitudinales del refuerzo. Mientras que la resistencia pasiva se da por el apoyo de las partículas del suelo en los elementos transversales de los refuerzos que tengan cierta rigidez y cuando se produce un movimiento relativo entre el suelo y el refuerzo. A causa de esta interacción, lo que sucede es que se transfieren los esfuerzos del suelo hacia el refuerzo y estos resultan solicitados por fuerzas de tracción. Por lo tanto, el análisis interno consiste en verificar a la rotura y al arrancamiento cada uno de los refuerzos. Para eso el método supone una superficie potencial de falla que divide el macizo reforzado en una zona activa, que es la zona que tendería a deslizarse hacia el paramento en una situación potencial de falla, y una zona resistente, que es una zona estable, dentro de la cual los refuerzos desarrollan una resistencia de arrancamiento que evitan que sean extraídos del macizo. Acá se muestra la distribución de tensiones de tracción a lo largo del refuerzo, que se observa que son cercanas a cero en el paramento, aumentan hasta un máximo en la superficie de falla y luego disminuyen hasta cero en el extremo posterior del refuerzo. Bueno, para realizar la verificación de la rotura del refuerzo se tiene que verificar en todos los componentes que la fuerza de tracción máxima actuante sea menor o igual a la resistencia a la tracción del refuerzo, que se obtiene con el producto de un factor de resistencia propio de este método y la resistencia a la tracción a largo plazo del refuerzo. Para el caso de los refuerzos geosintéticos, la resistencia a largo plazo se obtiene o se calcula afectando la resistencia última del refuerzo por distintos factores de reducción que tienen en cuenta posibles pérdidas de resistencia por durabilidad, por creep o por daño de instalación que suceden a lo largo de la vida útil de la estructura. En esta gráfica
se observa que el factor de reducción por daño de instalación representa una pérdida de resistencia que sucede instantáneamente durante el montaje de la estructura, mientras que los otros factores de reducción representan pérdidas de resistencia que suceden durante la vida de diseño de la estructura. Y para el caso de los refuerzos metálicos, la principal causa de pérdida de resistencia a largo plazo es la corrosión. Por lo tanto, esta resistencia se calcula considerando un área de refuerzo que es reducida por pérdida por corrosión. En la normativa existen tablas que brindan tasas de pérdida de sección por corrosión que se obtienen a partir de ensayos con distintos tipos de refuerzos, distintos tipos de suelo comúnmente utilizados en estas estructuras. Además, se debe verificar cada refuerzo al arrancamiento, teniendo en cuenta que la fuerza de tracción máxima actuante sea menor a la resistencia al arrancamiento factorizada que se desarrolla por la interacción suelo-refuerzo dentro de la zona resistente. Esta resistencia de arrancamiento está dada por esta ecuación, en la cual interviene un término que tiene en cuenta la interacción suelo-refuerzo, un término que tiene en cuenta la presión que actúa al nivel de refuerzo considerado, que se está verificando, y la superficie de contacto del refuerzo dentro de la zona resistente. Es necesario calcular qué longitud tiene que tener el refuerzo en esta zona resistente, de forma tal de que se pueda desarrollar una resistencia de arrancamiento mayor a la fuerza de tracción que actúa y verificar que no suceda un deslizamiento hacia fuera del macizo del refuerzo. Bueno, de esta manera se despeja, reemplazando esta ecuación en la igualdad, se despeja la longitud de empotramiento. Y finalmente se debe adoptar un refuerzo que tenga una longitud total que sea igual a la suma de la longitud de refuerzo dentro de la zona activa más la longitud de refuerzo dentro de la zona resistente. Bueno, el proyecto de obra consistió en la ejecución de un muro de suelo mecánicamente estabilizado, que en la superficie tenía una losa de aproximación de volquetes. Se seleccionó el sistema McFord, propiedad de la empresa McAferry, como resultado de una comparativa de precios, experiencia en este tipo de obras y asesoramiento durante la ejecución de la obra. El sistema McFord consiste en un relleno reforzado compactado, reforzado con cintas poliméricas de alta resistencia que van conectados a un paramento frontal hecho de paneles de hormigón armado. Las cintas en este caso resisten por medio del modo de transferencia de esfuerzo, que es por medio de la fricción únicamente. Acá se ve un esquema del sistema McFord, donde se pueden ver los tres elementos principales, que son los paneles de hormigón, los refuerzos para web y el relleno reforzado. Y adicionalmente se ven muchos otros elementos que también son necesarios para construir el sistema, que son la solera de hormigón, los accesorios para las formaciones de juntas, el sistema de conexión con los paneles, la abrazadera de traslape y el sistema de fijación posterior. Al comenzar con el proyecto, lo primero que se hizo fue enviar a analizar dos muestras denominadas cantera 1 y cantera 2, obtenidas del destape de la cantera de granito, para ver si servían para utilizar como relleno reforzado. Ambas muestras dieron que eran arena limosa, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, pero la muestra cantera 2 tenía un pasante de 17% del tamiz 200, es decir, que tenía más de un 15% de finos, que es lo recomendado por la norma. Por lo tanto, nos quedamos con la muestra de cantera 1, que tenía únicamente un 13% de finos. A la muestra cantera 1 se le realizaron ensayos de compactación de Proctor modificado, donde se obtuvo la curva de compactación, la humedad óptima y el peso unitario seco máximo. También se realizó el ensayo triaxial, obteniendo el ángulo de fricción interna y la cohesión. Estos dos ensayos se utilizaron para el diseño del muro y además se debió comprobar que el peso unitario seco, es decir, la densidad en obra luego de la compactación, sea al menos el 95% de la densidad máxima seca dada por el Proctor modificado.
La solera de hormigón, la única, no cumple una función estructural, sino que es una base de nivelación para permitir una mejor colocación de los paneles en la primera fila y evitar todo tipo de errores. Las especificaciones mínimas que pide McAfee son la tolerancia longitudinal de unos 1000, hormigón simple H20, un espesor de 15 centímetros y un ancho de 30 centímetros. Las especificaciones adoptadas para la obra fueron la tolerancia de 1 en 1000 que pedían, pero se utilizó hormigón H30 y el espesor se dio 20 centímetros, 45 centímetros de ancho, y adicionalmente se colocó hormigón de limpieza antes de su construcción. Los paneles de hormigón se hicieron con hormigón H30, se colocaron pequeñas cantidades de armadura para evitar fisuraciones, para resistir pequeños momentos flectores y para permitir el anclaje de los elementos de conexión. Tienen una nomenclatura que se da también en el plano de montaje, donde indica el tipo de placa, la cantidad de conexiones y el subtipo de placa, que va a depender de la disposición de las conexiones en el panel. En esta obra se utilizaron 13 tipos de paneles diferentes, 5 de los cuales son paneles de altura completa, 2 paneles medios, 4 paneles de terminación y 2 paneles de esquina. En total eran 153 paneles que se utilizaron para conformar todo el paramento. A cada panel se le colocó en la parte superior 2 pines de izaje que sirven para levantar en forma vertical y posicionar el panel al montarlo. Además, se moldean con una junta machimbrada para facilitar también las tareas de montaje y posicionamiento. Después están los accesorios para la formación de junta. Hay que tener en cuenta que este sistema tiene un revestimiento articulado con juntas horizontales y juntas verticales. En todas las juntas horizontales hay que colocar almohadillas de caucho y en las juntas verticales y horizontales, es decir, en todas las juntas, se debe colocar geotextiles adheridos en la parte posterior de los paneles y de un ancho de 40 centímetros. Las almohadillas de nivelación tienen una sección dentada en la parte superior, como se ve en la foto, y en la parte inferior tiene un solo diente que encastra perfectamente en la parte superior del panel. Los geotextiles se utilizan únicamente para dejar pasar el agua, pero evitar que la misma arrastre las partículas del relleno reforzado hacia afuera del paramento. Bueno, los refuerzos geosintéticos para web son cintas poliméricas que en su interior contienen 10 columnas de hilo de poliéster, que son las encargadas de tomar los esfuerzos de tracción, y tiene un revestimiento de polietileno rugoso que se encarga de proteger a los hilos de poliéster y además de brindar una mejor interacción entre el suelo y el refuerzo. Los rollos vienen de 100 metros, las resistencias vienen de 30, 50, 75 y 100 kN. Están estampadas en la cinta y también en cada rollo se identifica su resistencia por color. En este caso el color azul es de 30 kN. El ancho de la cinta es de 9 centímetros y el espesor va de 1,8 a 4,5 centímetros según su resistencia. Esta es una hoja de especificaciones técnicas de las cintas para web, donde se pueden ver las diferentes resistencias, las propiedades mecánicas. Acá se ven los factores de reducción que mencionó Agustín a la hora de verificar la rotura, la afluencia, los daños ambientales y los efectos por daño de instalación que van a depender del tipo de suelo. Adicionalmente te da la resistencia nominal a largo plazo, ya afectada por los coeficientes, en vez de darte la resistencia última. Bueno, es lo que se utiliza para la rotura. Y las propiedades de interacción con el suelo que se usan para la resistencia al arrancamiento pull-out. Después, el sistema de conexión con los paneles son llamados Paraloop o MacLoop y sirven para
anclar a los paneles las cintas para web. Constan de un adaptador plástico en el cual se enrollan cintas poliméricas y se colocan en los moldes, anclándolo a las armaduras antes de hormigonar. Finalmente, las abrazaderas de traslape y el sistema de fijación posterior son hechas con hierro de construcción. En el caso de las abrazaderas de traslape tienen forma de S y las barras son del 8. Se utilizan para los empalmes de inicio de cinta, de final de cinta y para empalmes entre cintas consecutivas. El sistema de fijación posterior son caballetes hechos con barra de acero Fidel 10 que se utilizan para la colocación de los refuerzos y para mantenerlos fijos durante la conformación y compactación del terreno. También se lo suelen llamar anclajes pasivos, porque una vez que se conformó y compactó el relleno, ya dejan de cumplir una función. Bueno, en la construcción de este muro intervinieron 3 empresas contratistas. Una de ellas fue Galicio Construcciones, que se dedicó a la fabricación y provisión de las placas premoldeadas, Producciones Industriales, que llevó a cabo todas las tareas de montaje del muro y de la construcción de la losa de aproximación de volquetes, y Macaferri de Argentina, que se encargó del diseño estructural, brindó asesoramiento durante la obra y además suministró todos los elementos que componen este sistema de Auforce. Dentro de estos elementos se encuentra el pin de izaje, la percha de izado metálico, que contienen 2 hemisferas metálicas, que son las que encastran los pines de izaje de los paneles a la hora de levantarlos, los encofrados metálicos para la fabricación de las placas, los refuerzos para web, los conectores para luz y el filtro geotextil y la almohadilla de caucho para la formación de las juntas. En cuanto a la maquinaria utilizada, para la manipulación de los paneles se utilizó en obra un autoelevador durante el montaje y un camión hidrogrúa para realizar la descarga y entrega de los paneles por parte de Galicio. Para las tareas de movimiento de suelo se utilizó en una primera etapa la motoniveladora para preparar el terreno previo al montaje, una retroexcavadora para realizar el desmonte inicial del sitio de emplazamiento del muro y además la excavación de la solera de nivelación, y una pala cargadora frontal que se utilizó en todas las etapas para la conformación del relleno reforzado. En cuanto a la compactación, se utilizaron 3 equipos manuales de tipo pisón compactador y un rodillo liso vibratorio. Además se utilizó una grúa únicamente para el izado de un inserto metálico que se ubica en la losa de aproximación de volquetes, y el camión motormigonero para la provisión de hormigón para las tareas de hormigonado in situ. En cuanto a la cuadrilla, se contó con una cuadrilla permanente en obra por parte de Producciones Industriales, que estuvo formada por un oficial, 5 ayudantes y un operario de equipos móviles, y además se contó con la presencia esporádicamente de un supervisor por parte de Macaferri, que se encargó del asesoramiento previo y durante el montaje. Bueno, en esta imagen se muestra una vista desarrollada frontal del muro que se construyó y todas sus dimensiones. Este muro tiene 10,5 metros de altura, medido desde el nivel superior de la solera hasta el coronamiento, de los cuales 1 metro se encuentra bajo el terreno natural y 9,5 metros por encima. Tiene una superficie total de 292 metros. Está formado por 2 salas de altura variable, que tienen 13,65 metros cada una y se inclinan 135 grados respecto a un tramo central de 9,3 metros de largo, lo que da una longitud desarrollada total de 36,6 metros. Para llevar a cabo la construcción de este muro se utilizaron 5 metros cúbicos de hormigón de limpieza para la hormigón de limpieza, 3,3 metros cúbicos de hormigón H30 para la fabricación de la solera de nivelación, 44 metros cúbicos de hormigón H30 para la fabricación de los paneles premoldeados, 118 rollos de cintas para web, o el equivalente a 11.800 metros, aproximadamente 2.900 metros cúbicos de relleno reforzado. También se consideraron 4.000 metros cúbicos de relleno retenido, que se conformó simultáneamente con cada camada de relleno reforzado. Y también se utilizaron 25,5 metros cúbicos de hormigón H30 para construir la losa de aproximación de volquetes.
Bueno, previo a comenzar el montaje, se debe fabricar una cantidad mínima de paneles que estén listos a la hora de poder comenzar con la fabricación del muro. Esta tarea es muy sencilla, se lleva a cabo en las instalaciones de Galicio y consiste en armar los encofrados y disponerlos sobre una superficie horizontal. Luego se colocan las armaduras, las conexiones para luz y los pines de izaje, de acuerdo al plano de cada tipo de placa. Se hormigonan y después de 24 o 48 horas se desencofran. Una vez encofrados, se almacenan también en las instalaciones de Galicio, siempre apilándolos como máximo de A6 y separándolos utilizando tirantes de madera para separarlos entre sí y también del suelo para evitar que se manchen o posibles daños. Además, se mantienen húmedos para lograr el curado y que adquieran la resistencia necesaria para poder ser entregados en obra. Antes de entregarlos, cada panel se identificó con la nomenclatura que le corresponde según el tipo de placa que es, y también se indicó la fecha en la que se fabricaron. Bueno, esta es una vista aérea del sitio de emplazamiento de la planta de trituración, y también se puede observar que antes de comenzar la construcción de la planta y del muro, se realizó un saneamiento general de todo el área, desmontando la capa de tierra negra superficial y aprovechando ese material para conformar bardas perimetrales que delimitan el sector de la obra. Luego se realizó el replanteo de la solera de nivelación, marcando en el terreno mediante estacas los 10 puntos de replanteo indicados en el plano. En base a estas indicaciones se realizó el zanjeo y la colocación de hormigón de limpieza para lograr una superficie que facilite luego el armado y el encofrado de la losa de nivelación. Una vez endurecido el hormigón de limpieza, se volvieron a replantear los mismos 10 puntos, se colocó el encofrado, sobre el mismo se marcó, teniendo en cuenta la tolerancia de una hormiga que comentó Santiago, el nivel superior del hormigón, se colocó la armadura y se realizó el hormigonado de la misma. Luego se procedió a la nivelación del sitio de emplazamiento del muro. Para eso se excavó y se realizó la conformación en sucesivas camadas del relleno utilizando el mismo material que se utiliza para el relleno reforzado, y se compactó hasta llegar al nivel superior de la solera para dejar el terreno listo para comenzar el montaje. Sobre esta solera se realizó el replanteo del paramento frontal del muro, indicando estos 4 puntos dados en el plano de montaje, y se unieron con una línea recta, que es la que se observa en esta imagen. Esta línea representa la cara vista del muro. Se colocan pinchotes, que son hierro de construcción, en base a esta línea, que sirven durante el montaje de los paneles para facilitar la alineación de los mismos. Además, también se puede distinguir que se marcaron sobre la solera la identificación de cada placa que se debe colocar en cada posición. Bueno, una vez marcado sobre la solera de nivelación, el paramento, se comienza con la colocación de la primera fila de paneles. Se colocan uno al lado del otro consecutivamente y se debe tener especial atención en esta hilera para evitar errores que se vayan arrastrando en toda la altura del muro. Luego se colocan los geotextiles en todas las juntas. Se coloca la primera capa de relleno de aproximadamente 37 centímetros y medio, que llega por debajo de los conectores para loop, dejando espacio para poder colocar los refuerzos. Se coloca la primera capa de refuerzos para web. Se coloca la segunda capa de relleno, que también tiene aproximadamente 37 centímetros y medio, y llega casi a la altura del canto superior de los paneles medios, dejando espacio suficiente para colocar los geotextiles. Se coloca la segunda fila de paneles en los espacios que quedaron de la primera fila. Se coloca nuevamente geotextil en todas las juntas, la tercera capa de relleno, los refuerzos para web, y se continúa con esta secuencia hasta completar el muro completo. Cada tarea tiene su particularidad. Ahora vamos a proceder a explicar cómo se realiza cada una.
Para el montaje de los paneles, lo primero que se hace es el izado y posicionamiento, para lo cual se colocan la semiesfera metálica del kit de izaje en los pines de izaje en el panel, se levanta con ayuda del autoelevador, se coloca en su posición, se pone una varilla de 2 centímetros por 2 centímetros en la junta vertical para asegurar la separación entre paneles. Luego esta varilla se retira y queda de esta manera. Luego viene la alineación del muro, se ajusta a la línea que fue marcada sobre la solera. Hay que alinear bien la cara frontal a esa línea, para eso se usan pinchotes que se colocan del lado interno y externo del muro y se ajustan con cuñas, ajustándolo bien en la posición horizontal. Además, hay que comprobar la horizontalidad de cada placa individual con la ayuda de un nivel de burbuja y de 2 placas consecutivas con la ayuda de una regla y el nivel de burbuja. Luego debe darse un desplome del 2% hacia el interior del relleno. Este desplome se le da para compensar los movimientos que va a tener hacia el exterior en el proceso de colocación y compactación del relleno. Una vez compactado el relleno, colocado y compactado, se debe verificar que la placa quede vertical, o sea, que se haya recuperado ese desplome, y también se debe verificar que todo el paramento vaya quedando vertical. Es decir, que no haya distorsiones y si hay algunas, hay que corregirla en los niveles superiores. De esta manera queda la fijación definitiva de la primera hilera, con puntales de madera y cuñas y tensores hechos con barras de acero. Y adicionalmente se colocan abrazaderas de fijación. Siempre todo el lado de afuera para permitir trabajar sobre el relleno reforzado. En las filas superiores no se hace ese apuntalamiento, sino que se colocan directamente las abrazaderas, como se ven en estas fotos. Y hay que recordar que en las filas superiores se colocan las almohadillas de nivelación que sirven para evitar el contacto directo entre paneles y para absorber pequeñas deformaciones. Bueno, la tarea de conformación del relleno de cada camada se sigue la secuencia que se indica en esta imagen, que consiste en comenzar por el tercio central del macizo reforzado, luego por el tercio adyacente al final de los refuerzos, que es la zona resistente, para anclar rápidamente los refuerzos, y se finaliza la compactación en el tercio adyacente al paramento. Además, estas tareas siempre se realizan en el sentido paralelo a la cara del muro, nunca se debe realizar en la dirección de los refuerzos. Bueno, en ningún caso la maquinaria debe transitar por encima de los refuerzos, siempre tiene que estar separado como mínimo por una camada de relleno para evitar dañarlos. La compactación se realizó utilizando los equipos manuales en el 1,5 metros adyacente al paramento. Esto se hace con el objetivo de no dañar las conexiones para el loop, no dañar los paneles y de evitar excesivas deformaciones en la verticalidad del muro. Para el resto de la superficie del relleno reforzado se utilizó el rodillo liso vibratorio. Como comentó Santiago en un principio, cada capa tiene aproximadamente 37,5 centímetros de espesor, pero la compactación se va realizando en camadas de menor espesor para garantizar que se alcance, que se logre la densidad que se obtuvo en los ensayos y que se utilizó en el diseño. Por ese motivo se hicieron pruebas de compactación con los 2 equipos utilizados en esta obra y se obtuvo que para los equipos manuales se debían realizar mínimamente 12 pasadas en camadas de espesor de entre 10 y 15 centímetros, y para el vibrocompactador de rodillo liso se debían realizar como mínimo 10 pasadas sobre camadas de entre 25 y 30 centímetros. Todas las capas se conformaron de la misma manera. La única particularidad estuvo que la capa superior, que es de 10 centímetros de espesor, se realiza utilizando una mezcla suelo-cemento en una proporción del 8% en peso de cemento.
Se hace con el objetivo de impermeabilizar la superficie y evitar que el ingreso de agua al macizo reforzado. Como referencia se utilizaron 24 toneladas de suelo y 40 bolsas de cemento para conformar esta capa. Bueno, el proceso de colocación de los refuerzos es sencillo y repetitivo como todas las tareas. Se comienza indicando en cada panel qué longitud de refuerzo se debe colocar en cada nivel de conexiones para loop, en base a lo que indican los planos de montaje, como se indica en la fotografía y en esta imagen que es el plano de montaje. En base a esas indicaciones se mide esa distancia, se colocan líneas guías y utilizándolas se colocan los caballetes de fijación posterior, se los cinca pero parcialmente para permitir que durante el montaje la cinta pase por dentro de ellos fácilmente. Una vez colocados estos anclajes, se realiza la colocación del primer rollo de cintas, siguiendo la secuencia que se muestra en esta imagen. Para eso se monta el rollo en el carretel y se ubica detrás del primer anclaje posterior en la zona que se va a comenzar a colocar el refuerzo. La secuencia consiste en tomar la punta del refuerzo e ir pasándola sucesivamente por los anclajes para loop y por los caballetes, siguiendo la secuencia hasta finalizar el rollo. Una vez que se alcanza el final del rollo, se debe realizar el traslape de inicio de cinta, que acá se muestra el detalle. Este traslape se hace pasando el extremo del refuerzo a través del caballete y solapándolo en sí mismo 2 metros y fijándolos mediante la utilización de las abrazaderas en forma de S, 2 por metro de traslape, por eso se utilizan 4. Se termina de hincar este caballete y de esa manera esta rama del refuerzo queda fija y se evita que se mueva hacia adelante durante la tarea de tensado. El siguiente paso es realizar el tensado de todas las ramas del rollo. Esta es una tarea manual en la cual un operario con una barra metálica realiza palancas sobre el suelo para estirar cada rama y otro operario va hincando cada caballete o bien colocando cuñas dentro de las conexiones para loop para fijar cada rama tensada. No hay que aplicar demasiada fuerza para evitar que se incline demasiado el panel hacia el lado del macizo reforzado. Esto se repite hasta completar el rollo, quedando la última rama sin tensar y bueno, a la espera del empalme con el rollo siguiente. Luego se debe colocar el siguiente rollo, partiendo de donde se finalizó con el primero y siguiendo exactamente la misma secuencia que se utilizó para el primer rollo. Cuando se termina de pasar el segundo rollo, se debe realizar el empalme del final del primer rollo, que se alcanza a ver acá en el piso, y el comienzo del segundo rollo, que es el que tiene el operario en la mano. Acá se muestra el detalle de ese empalme y se realiza traslapando ambos extremos 1 metro antes y 1 metro después del caballete y utilizando nuevamente 2 abrazaderas en forma de S por cada metro de traslape. Teniendo en cuenta lo que se comentó antes, que en esta línea de anclajes posteriores la fuerza de tracción al refuerzo es 0, estos empalmes siempre se deben realizar sobre esta línea para evitar hacer un empalme en un sector del refuerzo que puede estar solicitado por grande esfuerzo de tracción durante la vida del servicio de la estructura. Y si no se cuenta con una longitud mínima de 1 metro, se corta esa rama de refuerzo y el empalme se hace en el caballete anterior. Una vez hecho ese empalme, se tensa el segundo rollo de la misma manera que se tensó el primero y se continúan añadiendo rollos de paragüev hasta completar el nivel de refuerzo de la estructura. Al llegar al final, se debe realizar el traslape de final de cinta de la misma manera que se hizo el primero, traslapando el extremo 2 metros y colocando 4 abrazaderas de fijación en forma de S. Este proceso es el mismo y la secuencia es la misma para todas las capas de refuerzo. Las dos particularidades que existen son que las últimas 2 filas de refuerzos tienen 2,5 metros más de largo. Esto se hace con el objetivo de que adquieran una mayor resistencia de arrancamiento y también de evitar la aparición de grietas superficiales que se puedan propagar y generar el ingreso de agua dentro del macizo reforzado.
Y la otra particularidad es que la última fila de refuerzo se inclina respecto a la horizontal a un ángulo de aproximadamente 15 grados, con el objetivo de generar una mayor capa de suelo por encima y de esa manera también mejorar la resistencia al arrancamiento. Bueno, la losa de aproximación de volquetes tuvo pocas particularidades. Una de ellas es que se realizaron dos vigas, la viga 1 y la viga 2. La viga 1, que es la que se ve en estas dos fotos, tenía un inserto metálico que sirve como tope para las ruedas de los volquetes y también sirvió como encofrado a la hora de hormigonar. La viga 2 es esta y es simplemente un refuerzo que se hizo en el ingreso de los volquetes a la losa. Además, se realizó una junta con polietileno expandido, que acá se puede ver el polietileno expandido, entre el muro y la losa, para independizar el paramento del muro de la losa. También se hizo un cierre entre la tolva y la losa para evitar la caída de piedras hacia niveles inferiores. El cierre se materializó con una planchuela de acero que fue soldada a un perfil en L que está también soldado al inserto metálico. Bueno, acá se puede ver la estructura terminada. Acá está la trituradora ya en funcionamiento, se están realizando las pruebas. Acá se ve la losa, se ve el camión haciendo tope con el inserto metálico. Y bueno, en general para la construcción del muro no hubo grandes sobresaltos, ya que se siguieron todas las especificaciones brindadas por Macaferri, pero sí tuvimos tres inconvenientes, dos de los cuales suelen suceder en este tipo de obra y uno que se podría haber evitado. El primer problema fue que en muchos casos la humedad del relleno reforzado era mayor a la humedad óptima, por lo cual la compactación era deficiente y no se llegaba a la densidad requerida. Como solución, en estos casos se decidió remover las capas de suelo superficiales, evitando dañar los refuerzos, esperando que ore, que baje la humedad y volver a compactar. Otro de los problemas fue la excesiva recuperación del desplome, causando una desviación en el paramento frontal. Esto se dio principalmente en los primeros niveles y sucedió debido a que se le dio un desplome teórico al principio, pero no se sabía el desplome real que se tenía con nuestro suelo y con las maquinarias que estábamos utilizando. Como solución, se colocaron tensores de alambre para evitar que recupere tanto desplome la placa e ir corrigiendo la verticalidad del paramento. El tercer problema, y el más grande y a su vez más evitable, fue la erosión superficial de los taludes, que causa infiltración de agua en el relleno reforzado. Esto se debió a que la empresa encargada de realizar la rampa tenía que tirar tierra negra en todos los taludes de la rampa, entonces también se le pidió que tire tierra negra en el talud del muro. No sabemos si fue un problema de comunicación o no se entendió bien, pero no cubrieron todo el talud, por lo cual el muro no tenía protección contra la erosión. Por otro lado, esto se vio más perjudicado porque al construir la rampa, como se ve acá, se pasaron en el nivel y cuando bajaron los niveles quedaron mal, ocasionando que parte del agua de la escorrentía superficial fluyera a través de los taludes. Como solución, se adoptó colocar malla doble torsión con hormigón proyectado en ambos taludes. Bueno, como conclusión, se puede decir que se cumplió con los tres puntos fundamentales que se tuvieron en cuenta a la hora de elegir este sistema constructivo, que es lograr un ahorro económico, una reducción de los requisitos de seguridad y poder cumplir con los plazos de obra,
El ahorro económico se debió gracias a que es un sistema constructivo más barato en comparación a otros tipos de estructuras de contención, pero siempre y cuando haya disponibilidad de espacio para la colocación de los refuerzos y no haya que realizar grandes excavaciones, y siempre que haya disponibilidad de material para relleno reforzado en la zona, evitando transportar larga distancia a los suelos, ya que los volúmenes son muy grandes. La reducción de los requisitos de seguridad se dio que es algo muy importante para una empresa como Cementos Avellaneda. Se dio principalmente porque todas las tareas son simples y repetitivas y se trabaja a nivel de piso, evitando la utilización de andamios y los trabajos en altura. Además, se utilizan elementos prefabricados de pequeñas dimensiones, livianos, que se manipulan muy fácilmente con equipos livianos y no representan grandes riesgos para los trabajadores. Los plazos de obra se lograron cumplir correctamente gracias a la reducción de los requisitos de seguridad en parte, porque evitas retrasos y parar tareas por seguridad. Y además, principalmente, gracias a la construcción simultánea del muro, relleno y la trituradora, ya que este sistema constructivo liberaba la zona frontal, pudiendo comenzar con las bases de la trituradora cuando recién estaba montando la segunda fila de paneles, apenas se sacaron el apuntalamiento de la primera fila. Bueno, además, la mecanización del trabajo y los elementos prefabricados que utiliza este sistema son otras dos cuestiones que hacen que el montaje sea mucho más rápido. Y bueno, como conclusión personal, el hecho de haber participado en esta obra nos permitió comprender la importancia de la planificación, la organización y la coordinación de grupos y tareas para obtener un normal desarrollo de obra y un buen resultado final, aplicar algunos conceptos y herramientas que adquirimos durante la facultad, profundizando algunos e incorporando otros nuevos. También nos significó un importante crecimiento personal porque fue nuestra primera experiencia laboral con incumbencia en nuestro campo profesional y porque nos permitió enriquecernos del trato con colegas de mayor experiencia y también de todo el personal que formó parte de esta obra. Y para finalizar, el hecho de haber podido elaborar juntos este proyecto final de carrera nos permitió profundizar en la investigación y el debate de cada tema tratado para favorecer la interpretación y el análisis de los mismos. Y también nos dio la posibilidad de poder aprender a utilizar programas de modelado 3D para obtener secuencias, componentes e imágenes que fuimos utilizando a lo largo de esta presentación para tratar de lograr comunicar la información de una mejor manera. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado.